Morena y aliados hacen oficial el juicio político contra Norma Piña y jueces de la Suprema Corte. Además, blindan la reforma judicial y le recortan el presupuesto a estos jueces rateros en represalia. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. Vamos allá. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los EE.UU. Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, se vienen fuertes consecuencias para Norma Piña y los jueces de la Suprema Corte, pues ahora el partido de Morena y el Partido del Trabajo plantean un juicio político formal en contra de estas gentes, y también se confirma el recorte presupuestal al Poder Judicial. Todo esto, y más vamos a revisarlo porque Norma Piña ya está que se arranca los pelos de la furia. Y arrancamos con la información, pues el día de hoy se le ha caído una verdadera bomba a la señora Norma Piña, después de que la jueza Nancy Juárez buscara mutilar el Diario Oficial de la Federación y la Constitución mexicana al ordenarle a la presidenta Sheinbaum la eliminación de la reforma judicial, pues los rumores eran ciertos. Habrá serias repercusiones a nivel legal y de presupuesto para los jueces de la Suprema Sala. Todo esto después de que el día de ayer el juez Ortiz Mena acudiera a la Facultad de Derecho en la prestigiosa Universidad de Harvard para buscar ayuda en ese lugar y de paso burlarse de todos los mexicanos. Pues vamos a escuchar brevemente cómo es que este juez, como un vil comediante, trata de desprestigiar la reforma judicial y de buscar ayuda con sus compañeros en los HU. Aren't I kid? You not having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now, and 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be. Y pues sí, ciudadanos, ¿qué se podrá esperar de este miserable que estuvo al frente del SAT en el gobierno de Felipe Calderón y que condonó más de 392 millones? Además, recordamos que fue quien amparó y liberó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, después de haber sido acusado de coludir en diferentes delitos, entre ellos el de un feminicidio en la Ciudad de México. Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum no le perdonó ni una a estos jueces, y como tal, les ha lanzado un mensaje fuertísimo por faltarle al respeto a nuestro país y burlarse de la reforma judicial de México. Vamos a escuchar a la presidenta, porque inclusive los legisladores del Partido del Trabajo ya plantearon oficialmente un juicio político y ya lo formalizan ante la Cámara Legislativa. Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas. A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria y a todos los mexicanos también. Entonces será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano y cómo en México se toma una decisión que existe en EE.U, o sea, en EE.U. Jueces se eligen, es más, hay estados de la República en EE.U2. Usan que los jueces se eligen por partido político. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura. Y pues sí, nadie se burla de nuestro país y menos ante instancias internacionales, pues estos miserables están tratando de deslegitimar la reforma a cualquier costa, inclusive burlándose de los mexicanos en nuestras propias caras. ¿Acaso ya se le olvidó a este juez que en los E.U se eligen todos los jueces de manera democrática? Y que inclusive los jueces no están representados solamente por ellos mismos, sino que tienen partidos políticos y son financiados por empresas? ¿Acaso no sabía que existe algo llamado el lobby político, donde las empresas financian las campañas electorales de estos candidatos a jueces? Y dependiendo de qué tanto dinero tengan sus campañas,
será el resultado que obtengan en las urnas. Entonces, la reforma judicial no parece tan alocada, pero siempre y cuando sea aplicada a la democracia de un país primermundista, como lo es EPU, Yusan. Ahora, como represalia a todos sus actos insultantes, los legisladores del Partido del Trabajo ya hicieron oficial este juicio político contra los jueces de la Suprema Corte, sobre todo contra Norma Piña, tras repetidas ocasiones violentar la Constitución de México al tratar de invalidar esta reforma judicial. Vamos a escuchar a los legisladores haciendo oficial este juicio político y más adelante veremos cómo es que la presidenta le cancela su jugoso presupuesto a la Suprema Corte 2010 de los EPU mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y en general los mexicanos, es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laínez Potisek, Alberto Pérez Dañan y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que Norma Piña está coordinando toda una estrategia integral para poder desprestigiar la reforma judicial y también al gobierno de México y al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Por supuesto, esta jueza no contaba con que nosotros somos más y tenemos más poder que ella en nuestro país. Y es que para evitar justamente que otra jueza como Nancy Juárez intente echar abajo la ley de la reforma judicial, ahora desde la presidencia y desde el poder legislativo, Morena ya confirma estar blindando esta reforma con una nueva propuesta de ley que estaría dejando sin poder a ningún amparo contra la reforma judicial, pues sería algo que vendría a proteger la reforma judicial en cada uno de sus flancos legales, pues vamos a escucharlo directamente de varios legisladores e inclusive de la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, los cuales ya confirman blindar esta reforma para evitar que Norma Piña tenga un pretexto o resquicio legal para poder echar esta elección de jueces y magistrados a la basura. Es, entiendo, una iniciativa que están proponiendo para llevar a la Constitución algo que ya dice la ley de amparo y que siempre se había respetado, que hoy no se respeta porque de manera indebida los jueces han venido actuando. Algunos jueces, los dos, como es el caso de esta juez de Veracruz, que ya hemos dicho que ha actuado de manera ilegal. Les adelanto que en unos minutos más vamos a presentar una iniciativa de ley de reforma constitucional en materia de improcedencia de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, reafirmando el sentido original de la Constitución. Aunque ya está previsto, y tanto la ley de amparo como la Constitución establecen esta improcedencia, hoy vamos a presentar una reforma constitucional para que no quede ninguna duda en la interpretación y aplicación de la norma constitucional. Un proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 1 en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. La presente reforma, por la que se propone modificar el segundo párrafo del artículo 1, versa sobre la defensa de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hechas por el poder reformador de la Constitución, es decir, por esta soberanía, por nosotras y nosotros. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México,
Y pues sí, ciudadanos, la cosa ha estado bastante caliente para Norma Piña, y las buenas noticias no paran de llegar, porque directamente el magistrado Felipe de la Mata del Tribunal Electoral proyecta autorizar al INE continuar con la elección extraordinaria en materia de jueces, magistrados y ministros en 2025. El magistrado Felipe de la Mata, en su proyecto, señala que es procedente la acción declarativa solicitada por el INE, ya que es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Electoral, como lo alegaba Norma Piña. Y pues sí, ciudadanos, las buenas noticias y los buenos somos más, y la doctora Claudia Sheinbaum ya sabe exactamente dónde pegarle a Norma Piña para que deje de obstaculizar la aplicación de esta reforma, porque el día de hoy se ha confirmado que en una sesión privada las y los ministros de la Suprema Corte rechazaron aprobar el proyecto de presupuesto de egreso del Poder Judicial de la Federación, propuesto por Norma Piña, el cual, según información, se consideraba el incremento salarial de todos los jueces, magistrados y ministros. Esto es algo verdaderamente ridículo. Ciudadanos, pues ya más dinero a lo que ya están ganando estos jueces es por algo más decir insultante para todos los mexicanos que por años no tuvimos ni para un salario mínimo. Y esto es una excelente noticia, ciudadanos. El proyecto fue objetado, ya que no acataba con las medidas establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana y también en los apartados de la reforma judicial por la asignación de seguros privados que asciende a más de 132 millones. Por ello, la ministra presidenta Norma Piña se comprometió a reelaborar la propuesta y presentarla para el próximo martes. Vamos a escucharlo directamente de las palabras de la presidenta Sheinbaum, la cual ya adelanta echar abajo la propuesta de Norma Piña para el presupuesto de la Suprema Corte en 2025, que si bien sabemos, será revisada por la Cámara de Legisladores, Jusant, dominada por Morena. Gana este del aumento al presupuesto del Poder Judicial. Ayer lo presentó Rosa Isela. Se ha presentado aquí varias veces en su momento con el presidente López Obrador. Ganan 700, más de 7,000 dólares al mes. ¿Por qué tienen que ganar 7,000 dólares al mes? Dicen que para acabar con la corrupción. Bueno, entonces, los fideicomisos del Poder Judicial, ya lo dice la Constitución, tienen que ser reintegrados al presupuesto público y se van a usar de manera muy transparente. En su momento se pidió que se usaran para Acapulco. Bueno, entonces no hay razón. El presupuesto del próximo año se va a establecer para el Poder Judicial de acuerdo como lo establece la Constitución, porque además está por aprobarse la reforma constitucional para que ahora sí ya nadie gane más que la presidenta de la República. Y pues sí, ciudadanos, Norma Piña está pidiendo un incremento a sus salarios Jusant, que como vemos en la pantalla, ascienden a más de 6 millones anuales solamente a cada juez de la Suprema Sala. Es obvio que no vamos a ceder ante esta situación e inclusive la presidenta y la Cámara de Legisladores pueden tomar esto como una ventaja contra Norma Piña, pues ya sabemos que se viene el ajuste en los presupuestos y con ello un decremento en lo que está pidiendo la Corte para 2025. Y si ciudadanos, así vemos a grandes rasgos Jusant cómo es que Norma Piña tiene mucho que perder a nivel de juicio político y de aprobación de presupuestos. Morena y aliados tienen como controlar a la bestia, y no es necesario que la presidenta levante un juicio político ella misma, ya que los jueces solitos están orillándose a que la misma ley los juzgue por sus delitos. Ya veremos qué pasa en el transcurso de los días, semanas y meses referente a las estrategias de Norma Piña para tratar de frenar esta reforma. Por lo mientras, celebremos porque ya se ve la luz al final del túnel y por fin podremos tener esa reforma judicial en todo su esplendor, aunque se opongan estos jueces rateros.
¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece el juicio político que se le viene encima a los jueces de la Suprema Sala? ¿Ustedes creen que vayan a ser enjuiciados por rateros? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate.